Bien, ahora vámonos a hablar un poco del tema electoral. Para hablar del tema electoral, estamos con el doctor José Tello. Él es especialista en derecho electoral y, oiga, se convocó el proceso electoral. Inmediatamente han nacido todas las interrogantes del caso. Pero, ¿qué es lo que debemos observar el ciudadano de a pie frente a esta convocatoria a elecciones generales 2026? Eso vamos a tratar de que nos lo explique el doctor José Tello. Don José, muy buenos días. Gusto estar con ustedes acá hoy día domingo, justamente para tocar esta temática que es tan importante, la que está referida a la materia electoral en el plano de las convocatorias recientemente convocadas por la Presidenta de la República. Doctor, para mañana 31 de marzo, el Jurado Nacional de Elecciones ha convocado un pleno donde van a aprobar el cronograma electoral. ¿Esto qué significa para la ciudadanía? ¿Qué significa para el mismo proceso electoral? A ver, para la ciudadanía significa que ya tendríamos un cronograma ajustado a las leyes electorales que se encuentran vigentes. Debemos dejar bien en claro algo, y la ciudadanía tiene que ser muy consciente de eso. El jurado, la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el RENIEC, el registro, dependen de las leyes electorales. Las leyes electorales les dan el marco para que puedan ejercer sus funciones. Muchas veces se dice, y permíteme hacer una crítica constructiva, el jurado tiene la culpa de que se excluyan candidatos, de que se den este tipo de situaciones, las complicaciones. Y no es tanto así. Sí tienen parte culpa si es que se aplican criterios restrictivos, pero también una enorme culpa la podría tener desde el Congreso, quienes son los que hacen las leyes que finalmente aplica el jurado. Entonces, hay que tener siempre un balance en todo esto y una ponderación, porque sí, efectivamente, si en algunos procesos se han presentado complicaciones, han sido pues por una, digamos, una corresponsabilidad entre el Congreso que da las leyes y el jurado que las aplica y usa a veces criterios que no son los más indicados. Pero en concreto, el 20 de marzo pasado, que fue jueves, se dio una ley, que es la ley 32264. Me permito mencionarlo siempre por si acaso hay algún televidente o seguidor que esté interesado en la norma. La vuelvo a repetir, 32264. Ahí se establecieron los hitos electorales para la elección, o sea, los hitos para el cronograma electoral. Por eso es que el jurado mañana vaya, en base a esta norma, a ver justamente el tema del cronograma electoral y resolver también algo que generó cierta controversia en los últimos días. Y es que las organizaciones políticas, los partidos, para ser más exactos, en trámite de inscripción, pueden, llegando al 12 de abril, participar en las elecciones. No sé si has escuchado sobre eso, Oscar, sobre ese punto. Perfecto. Doctor, pero hay algo que también quería preguntarle y está en el desarrollo de lo que usted nos está explicando. Desde el Congreso de la República, el congresista presidente de la Comisión de Constitución eh, ha dicho que faltan leyes por aprobar para regular el Correcto, proceso electoral. La pregunta, correcto. ¿pueden aprobarse todavía leyes que modifiquen la legislación electoral cuando ésta haya sido convocada? Claro, ¿por qué? Porque lo que rige para las leyes que entren en vigencia es el principio de intangibilidad normativa. ¿Qué dice el principio de intangibilidad normativa? Que un año antes de la elección se tienen que aprobar todas las leyes que estén vinculadas al proceso. Tan simple como eso. O sea, ¿tendría ¿Qué ha plazo ocurrido hasta el 12 de abril? para tener leyes vigentes? Leyes vigentes, o sea, ya publicadas y con vigencia. Hasta el 12 de Recuerda abril. que la ley, hasta el 12 de abril, recuerda que la ley tiene vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario El Peruano, Así es. ¿correcto? Pero más allá de eso, tenemos que tener en cuenta algo. En estas elecciones 2026 nos hemos alejado del plazo que está regulado por ley.
El plazo que está regulado por ley es que la elección se convoca 270 días antes, pero para estas elecciones generales se ha hecho una excepción y la convocatoria son 365 días antes. Por eso que la fecha límite era el 12 de abril, pero la presidenta puede convocar antes del 12 de abril. ¿Por qué? Porque la ley dice se tienen que convocar hasta el 12 de abril, Ya. en la fecha límite. Por eso que también, por ejemplo, en el caso de los partidos que están en trámite de inscripción, la ley de organizaciones políticas dice se tienen que convocar, o perdón, participan en una elección, sea general, regional, municipal, los partidos que tienen inscripción vigente hasta la fecha máxima de convocatoria de elecciones. 12 de abril. 12 de abril. Por eso que recientemente se ha dado ahí una posición distinta que marcó el presidente, pero que se está aclarando para el día de mañana, esperemos, por parte del del Jurado Nacional de Elecciones, estableciendo lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque el reglamento que recientemente aprobó el Jurado Nacional de Elecciones de inscripción de organizaciones políticas establece que los partidos que intervendrían en las elecciones serían aquellos con inscripción vigente al momento de la convocatoria. Y en este caso, la convocatoria se ha realizado antes de la fecha límite. Entonces ahí podría generar digamos, algo discordante, que en todo caso lo tienen que aclarar en el reglamento de organizaciones políticas, apegándose a lo que dice la ley, porque una ley está por encima de un reglamento. Y para no sonar redundantes, pero sí para dejar bien en claro el tema, un reglamento no puede estar por encima de una ley. Doctor, entonces, ¿cuál ha sido el sentido, cuál ha sido el objetivo, qué ha esperado la Presidenta de la República anunciando la convocatoria a elecciones antes de? Imaginemos Usted se ríe, que pero tenemos a de un. verdad que es una pregunta. ¿Por qué? Porque estamos saliendo un poco del análisis electoral y estamos yendo hacia el análisis político. Y te lo digo también en mi experiencia de exministro de Estado. O sea, he sido parte de este gobierno al inicio, obviamente luego por discrepancias con la presidenta y con el premier de aquel entonces me alejé, pero siempre deseando el mejor deseo de que las cosas funcionen por el bien de todos los peruanos. En ese sentido, a razón de los hechos que se han dado últimamente, yo tengo una lectura política que la voy a compartir en tu espacio y también con nuestros oyentes televidentes. Oscar, yo creo que esto es como tener a un paciente con fiebre, al cual tienes que meterle una tina de agua helada para que le baje la fiebre, porque no está funcionando nada, ni la angina ni el reprimán, nada. Yo sé que muchas mamás, papás que tienen hijos chicos me están entendiendo lo que trato de decir. Literalmente, el gobierno ha buscado paños fríos a toda la crisis política que tenemos. Ha querido bajar Paños la fríos. convulsión. Totalmente. Por eso que la presidenta, incluso en el propio discurso, señala de que ella está buscando una distensión política. O sea, ella misma expresa lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, yo solamente estoy recogiendo lo que ella dijo en su mensaje donde fue más que claro, porque pudo no haberlo mencionado y simplemente convocar elecciones, pero ella misma ha hablado de una distensión política, lo cual significa bajar la temperatura a todas las situaciones que se vienen dando, esta crisis, convulsión, en cierta forma generada por la crisis política, valga la redundancia, pero ahí viene el punto medular. Hacer que el foco de atención de la población se centre ya en las elecciones, ¿No? Hablar de en candidatos, lo que digan. hablar Ah, de. No, sí. oiga, pero yo he Pero de escuchado candidatos todavía, Oscar, permíteme hacer una aclaración. A estas alturas podemos hablar de precandidatos. Candidatos vamos a tener formalmente a partir del 30 de noviembre. Claro. Y en el caso de aquellos candidatos que sean electos por bueno, por la elección de afiliados y no afiliados, solo afiliados al partido. Y bueno, en el caso de los delegados, esto va a llegar recién el 7 de diciembre, que va a ser la fórmula que van a aplicar la mayoría de partidos y alianzas electorales si es que tal se crea. Entonces, ahí hay que ser claros en algo. O sea, la lectura va por el hecho de que las candidaturas recién estarían entre noviembre y la primera semana de diciembre.
pero igual, ahorita ya se da un ambiente electoral y obviamente hay muchas cosas que ya están fluyendo. También nombres que están saliendo a la palestra, también comentarios que pueden hacer los potenciales presidenciales, que todavía no son candidatos, que podrían incluso llamarse precandidatos, pero que definitivamente van ya jalando la atención, porque de alguna otra manera lo que percibimos todos, es ya la salida de este gobierno en el 2026. Pero sí nos preocupa qué va a pasar en los siguientes 5 años. Nosotros tenemos políticamente una inestabilidad enorme desde el año 2016 que asumió el gobierno Pedro Pablo Kuczynski. Esta inestabilidad se estaría yendo con este gobierno de Pedro Castillo y luego de Dina Boluarte. Y así esperamos todos los peruanos. Esperamos que los 5 años que vengan sean 5 años mucho más ponderados, donde hay un mayor equilibrio entre ejecutivo y legislativo. Es decir, quien salga electo presidente o presidenta termine teniendo una bancada sólida en el Congreso que le permita, como ocurría con los gobiernos anteriores, Claro. tener niveles de negociación y mejor dicho, equipararse con el legislativo. Porque sabemos perfectamente que el gran problema que se da es cuando Kuczynski llega prácticamente sin bancada. Y ahí tenemos lo que hoy día tenemos, que Una es este presidenta sin gobierno bancada. como una, ya lo dijiste, o sea, al igual que Kuczynski, un presidente que prácticamente ignoraba su bancada, quería gobernar sin bancada, como también luego lo hizo Martín Vizcarra, a tener hoy día una presidenta que no tiene bancada y que necesita mucho del Congreso para poder gobernar. Pero lo que me queda claro, doctor Tello, es que esta convocatoria de elecciones definitivamente le está complicando al Congreso porque tiene que legislar aún temas que están pendientes y al propio Jurado Nacional de Elecciones que le va a hacer apurar el paso para poder ponerse dentro de los términos para que pueda responder la expectativa de los actores, es decir, de los partidos políticos. Acá hay un tema que hay que aclarar. De todas maneras, el hecho que se aplique el principio de intangibilidad normativa no da seguridad jurídica. Claro, si pisamos el acelerador en el Congreso para sacar normas antes que entre en vigencia esta intangibilidad, mejor dicho, no, o sea, eh, este principio de intangibilidad que permite que las normas no sean alteradas un año antes de la elección, yo creo que es un tema de responsabilidad. Yo creo que es positivo que no se hayan dado ningún tipo de inaplicación de este tipo de principios como el de la intangibilidad normativa. En anteriores elecciones, por ejemplo, hemos tenido la inaplicación ¿Ya? por situaciones como la pandemia, por ejemplo, pero ahora no, ahora se está respetando la intangibilidad normativa. Y eso es positivo. Podrá correr el Congreso como suele ocurrir a veces cuando se vence un plazo, y este es un plazo medular, 365 días, un año antes de la elección, no se puede ya modificar una norma electoral que se aplica al proceso. Entonces, esto que vaya corriendo el Congreso, sí. El Congreso y el Ejecutivo, por si acaso, ¿ah? Oscar, nosotros tenemos que ver, y lo vuelvo a señalar para que los oyentes y seguidores, televidentes puedan entender esto bien. Las normas que se aplican al proceso de elecciones generales 2026 tienen que estar vigentes a la fecha límite del 12 de abril. Ergo, Ejecutivo y Legislativo tienen que estar muy articulados, porque si el Congreso aprueba normas electorales los siguientes días, tienen que enviar las autógrafas al Ejecutivo Para que sean y no va a poder usar publicadas. los 15 días hábiles, pero no va a poder utilizar los 15 días hábiles para revisarla y eventualmente observarla y recién publicarla si es que no hay observación. Va a tener que correr, van a tener que hacer publicaciones ahí, por ende, ya no dar ningún tipo de observación y simplemente correr para que esas normas puedan estar en vigencia antes del 12 de Dentro abril, del porque marco no hay del plazo plazo para... legal, ¿no es Claro, cierto? O sea, porque le por queda ejemplo ahorita 12 ya no hay... días, 12 días por Sí, delante. pero claro, pero siempre y cuando coordinen con el Ejecutivo. O sea, Congreso y Ejecutivo coordinen para aprobar las normas, o en este caso las leyes, y luego poder publicarlas rápido para que entre en vigencia al día siguiente. Pero quien está un poco más holgado es el jurado y la OMPE, lo que les corresponde.
Claro. ¿Por qué? Porque las leyes que se han venido aprobando les permiten a ellos en los siguientes 30 días reglamentar. Entonces eso es algo positivo, por ejemplo. Doctor, le agradezco su participación. Me quedo con interrogante. ¿Por qué se adelantó la convocatoria? Si mire Lo vuelvo a todo lo decir, para bajar lo la vuelvo a tensión decir. política, Bajar perfecto. la tensión, pero también no genera mayor problema. ¿Por qué? Porque en el Congreso igual ellos, así haya hecho la convocatoria antes del plazo límite o lo haya hecho en el plazo límite, igual tenían el problema que tienen ahorita, de legislar rápido, entenderse con el Ejecutivo. Tampoco les cambia la vida a los organismos electorales. ¿Por qué? Porque ellos pueden reglamentar porque tienen plazo que la ley mismo les permite para reglamentar. Pero hay algo que sí quiero cerrar, por favor, para que quede claro. Las autoridades, desde que se convoca un proceso, y hablo de los tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, tienen que respetar las normas de publicidad estatal, el impedimento de publicidad estatal y también el tema de la neutralidad, porque es sumamente importante que eso se respete. Por ejemplo, ahora, en los siguientes 7 días a la convocatoria, se tiene que retirar la publicidad, en este caso, estatal. O sea, la publicidad En estatal los se tres tiene que niveles retirar de gobierno. en los tres niveles de gobierno y se tiene que pedir autorización. Por ejemplo, si son en medio de comunicación masiva, radio, televisión, se tiene que pedir autorización 7 días hábiles antes de hacer la emisión. Y en el caso de aquella publicidad que, por ejemplo, es de paneles y demás, 7 días después. O sea, en un primer caso, 7 días antes, en otro caso, 7 días después. Y luego de eso, debemos tener también en cuenta de que en lo que se refiere a la comunicación interna de las organizaciones, en este caso, hablando claro, de las dependencias estatales, en lo que son documentos internos, por ejemplo, memorandos, oficios, en lo que se refiere, por ejemplo, a publicaciones de proceso de selección, ley de contrataciones, en lo que se refiere, por ejemplo, a portal de transparencia, ahí este tipo de normatividad no infiere, o sea, no tiene nada que ver. Las restricciones son para el otro tipo de publicidad que está vinculada a A lo radio, masivo, a lo, televisión o a está lo- vinculado a los paneles que se ven en la calle, ¿correcto? Donde dicho sea de paso, no puede aparecer el nombre de la autoridad, colores distintivos de la autoridad que tengan que ver con el partido menos del político partido o alguna político. organización política. Así es, todo eso tiene que haber una restricción y una observancia porque hay multas entre 30 y 100 UITs por este tipo que si sabemos que la UIT son 5.350 soles, no son poco, digamos, no son montos menores, pues el monto más pequeño es 160.000 soles, saquemos una línea, y el monto mayor 535.000 soles. Entonces, son multas bastante fuertes que, en todo caso, las autoridades tienen que observar la norma para evitarse problemas. Y finalmente, el tema de la neutralidad hay que dejar bien en claro, en estos momentos todas las autoridades y servidores públicos tienen que tener mucho cuidado con no hacer ningún tipo de proselitismo a favor de un determinado candidato, candidata o una determinada organización política. Con esto abusando un poco de tu tiempo, pero tratando de dar todo el mensaje Doctor, posible en y este espacio, ya yo está. espero no perder contacto con usted para seguir Por favor, participando, porque de verdad quien lo va a agradecer es nuestro público, el que nos sigue domingo a domingo. Un abrazo a la distancia estamos y a le las órdenes. agradezco Dios su los bendiga. participación al doctor José Tello, especialista en Derecho Electoral.